Ya regresamos aquí a Todo Incluido desde el Hotel María Condesa. Mi querida Pris, mi querida Claudia, nos quedamos con un tema importantísimo. Mi querida Lina también, que tú eres experta en este tema. ¿Hay alguna señal para que nosotros veamos en nuestros hijos o a lo mejor en algún familiar que de repente tenga lupus y que nosotros lo podamos detectar con alguna característica en especial? Porque se habla mucho de una mariposa, ¿no? En la cara. Sí, de hecho lupus viene de la palabra lobo, porque antes las lesiones de la cara, sobre todo en la región de la mejilla, eran muy características, porque simulan la forma de una mariposa. Por eso en el lupus la mariposa es el emblema de esta enfermedad. Ok. ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo se ve? O sea, ¿o qué pasa en el rostro? ¿O cómo se ve esta mariposa? Suele ser lesiones en las mejillas que respetan el surco que se encuentra entre la nariz y la boca, Y aunque hay otras enfermedades que también pueden parecerse la misma lesión, sí es bien importante que si hay personas que tienen esas características, el dermatólogo determine si esas se parecen a las de lupus. No nada más es eso, sino también son los síntomas que les comentaba que también pueden presentarse en otros órganos, como la caída de cabello, las úlceras en la boca, la inflamación de las articulaciones. A veces incluso empiezan con problemas en el riñón que incluso no necesariamente dan síntomas como tal. Muchas veces incluso da síntomas, bueno, no síntomas, en los laboratorios podemos encontrar algunas características, que tengan anemia, que tengan las plaquetas bajas, que tengan los glóbulos blancos bajos. Por eso es muy importante ante la sospecha acudir a un médico y de preferencia, si se tiene muy alta sospecha de esta enfermedad, ir al reumatólogo. Doctora, perdona mi insistencia, ¿qué tipo de lesiones? O sea, ¿son barritos, son granitos, son manchas? ¿Qué es? Son manchas rojas, como en forma de placas rojas, que se encuentran en la región de la mejilla. Ok. Digamos Alina, algo así, ¿no? exactamente, algo por aquí así. Por Ahora, eso es que simulan la forma de una mariposa. por eso el nombre, de ahí el nombre. Alina, ya detectamos el problema, ya lo tenemos, ya sabemos que tenemos lupus. ¿Cómo empieza un tratamiento? ¿Qué es lo que tiene que hacer el paciente de inmediato? Algo muy importante es, dependiendo de las características de la presentación inicial de la enfermedad, el médico reumatólogo les puede dar un medicamento. Existen muchos que son inmunosupresores, que lo que hace es disminuir el sistema de defensas para que deje de atacarse a sí mismo. Ese es parte del tratamiento, y entre las medidas generales que deben de tener los pacientes es ponerse bloqueador solar, ya que el sol tiene cierta función en que la enfermedad permanezca activa, y tener una dieta sana, hacer ejercicio. En realidad el lupus no es una contraindicación para seguir haciendo su actividad física e incluso formar una familia. A ver, yo aquí tengo una pregunta. Estás diciendo que el lupus funciona como los virus, que se duermen y se activan. O sea, no es que tienes lupus y sea constante el desgaste o lo que sea que haga esta enfermedad, que ahorita nos platicas bien, sino que se activa y de repente se queda como dormida, en hibernación. Uh-huh. Digamos que hablas de que no tiene una cura. Bueno, yo sí las dos. El lupus es una enfermedad crónica que hasta la fecha no se ha encontrado una cura. Es una enfermedad que tiene episodios en las que en efecto se despierta, y el punto es hacer que esa enfermedad, dependiendo de dónde esté afectando, qué órgano esté afectando, se duerma, y cuando se duerme ir vigilando durante el tiempo, porque aunque muchas veces no dan síntomas, puede dar síntomas en los laboratorios. Entonces es muy importante durante el resto de su vida tener un seguimiento con su reumatólogo. Y poco a poco ir viendo si empieza a despertarse la enfermedad, volverla a dormir. Claro. Ok, alguien tiene lupus. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el pronóstico? Porque siempre cuando escuchamos lupus, la verdad es que sí es como muy fuerte, sí, tal. Claro, alarmante. Entonces, ¿qué es la realidad? ¿Qué es lo que pasa con alguien que tiene lupus? El paciente que tiene lupus prácticamente puede continuar su vida, pero depende de algo muy importante. ¿Qué órgano fue el que afectó? Si por ejemplo afectó el riñón, depende del grado de afectación renal. Claro que escuchamos mucho que los pacientes con lupus, como tienen más del 40% de riesgo de problemas renales, el que tienen que estar vigilado, hacer que se duerma la enfermedad. El pronóstico de estos pacientes tienen una supervivencia del 90%. En realidad es muy bueno, la verdad es muy buena, bueno.
¿Cuál es el problema? Que muchos de los casos que nosotros escuchamos en la vida diaria, incluso yo antes de ser médico, antes de ser especialista, siempre escuchaba que los pacientes con lupus siempre les iba mal y siempre eran pacientes que incluso tenían una mortalidad muy alta y afortunadamente la supervivencia es muy alta. ¿Todo de qué depende? Del apego a su médico, del diagnóstico temprano y de tener el seguimiento de y que hagamos de esta caso a los enfermedad. que de repente llegamos a tener ese problema, ¿no? Porque muchas veces luego decimos, sí tenemos, pero lo dejo y se puede complicar, ¿no? Y otra Más cosa, cuando no sientes el síntoma, ¿no? Exactamente. Claro. También se habla de una fatiga crónica que cuando uno está enfermo, si no le ves como exactamente una mancha o lo ves cojito o algo, dices, ay, sí está enfermo, pero hay una persona que se siente cansada, dices, esta está floja y nada más, ¿no? Claro, en muchas de las enfermedades que veo, las enfermedades autoinmunes e incluso, por ejemplo, la fibromialgia, son muchas enfermedades en las que la apariencia del paciente es una cosa y Claro. lo que está pasando adentro es otra cosa, ya sea en la sangre o porque tienen dolor o porque en efecto tienen fatiga. La fatiga no nada más la del lupus, hay otras enfermedades que pueden dar este mismo síntoma. Perfecto, pues vamos a ir a la pausa, regresamos con más información aquí a Todo Incluido.